Pues, hermanos, vamos a entrar el día de hoy al segundo mandamiento de Dios, ¿no es cierto? Ya hemos visto el primer mandamiento, hermanos, ahí en el Éxodo 20, donde Dios nos prohíbe tener dioses ajenos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan, hermanos, que ese mandamiento es un mandamiento en contra del politeísmo? ¿Qué es lo que hace Dios? Simplemente Dios nos dice que Él quiere nuestra adoración de manera exclusiva a Él, ¿no es cierto? Al único creador, al único Dios verdadero. Y este primer mandamiento, hermanos, está conectado con el segundo mandamiento, ya que el segundo mandamiento, hermanos, tiene que ver también con la exclusividad que nosotros le damos a Dios como nuestro Dios, pero aquí Él nos va a decir cómo debemos de adorarlo. El primero es, yo quiero la exclusividad y ahora te voy a decir cómo me tienes que adorar. ¿Ok? Así que, hermanos, acompáñame a Éxodo 20, versículo 4 para leer la sección que vamos a estudiar, si Dios nos permite. Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Éxodo 20, versículo 4, escucha: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que vean, hermanos, esta es la sección que vamos a estudiar. Y fíjense, hermanos, quizá para nosotros estas palabras pues no tienen tanto sentido, no tienen tanta importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de que nosotros vivimos en una cultura, pues yo me imagino que más del 50% católica, como que no se nos da mucho, hermanos, como mexicanos, el adorar o el tener un culto a imágenes. Entonces, probablemente podemos decir, como que esta sección, pues no me interesa mucho, ¿no es cierto? Pero, hermanos, para los israelitas de la época, para los primeros israelitas, esto era sumamente importante. Porque para ellos, hermanos, que salieron de Egipto, ¿recuerdan? La segunda generación, el ser idólatras y el idolatrar a imagen, sí era un problema sumamente grande para ellos. Porque ellos vinieron de una cultura sumamente idólatra, muy idólatra. Por eso Dios les está diciendo estas palabras. Así que, hermanos, vamos a analizar verso por verso, si Dios nos permite, para saber cómo aplicar este mandato en nuestra vida diaria, ¿ok? Así que vea, nota, ¿cómo empieza el primer versículo, hermanos? Y la primer palabra del versículo 4. Empieza con la palabra ¿qué? No. No, hermanos, en griego es lo, que es una negación, hermanos, en el hebreo, una negación de permanencia. O sea, el énfasis de no es nunca jamás. ¿Ok? Ese es el énfasis. Nunca jamás. No. ¿Cuál es la prohibición que hace Dios aquí? ¿No qué? No te harás imagen. Esta es la prohibición. No te harás imagen. Imagen, hermanos, en hebreo es pesel. ¿Qué quiere decir pesel? Simplemente ídolo. Eso quiere decir pesel, ídolo. Entonces, lo que el Señor, nuestro Señor está diciendo aquí es, nunca, jamás, no te harás ¿qué? Un ídolo. Esa es la idea, ¿ok? Nunca te harás un ídolo. El ídolo, hermanos, pues se puede ver o puede ser de piedra, de madera, de yeso, de barro, de metal, etcétera. ¿Ok? Se está refiriendo a eso, a una estatua, a un ídolo. Y vean, continúa diciendo el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna ¿qué? Semejanza. Semejanza en hebreo, hermanos, es temuna. Temuna, que quiere decir esta palabra forma o representación.
Eso quiere decir temuna, semejanza, forma o representación. O sea, el Señor lo que está diciendo es que nunca jamás te harás un ídolo y ninguna representación. Esa es la idea, ¿ok? Nunca jamás te harás un ídolo ni una representación. ¿De dónde? ¿De dónde no me tengo que hacer la representación y el ídolo? Dice el texto, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De pocas palabras, de ninguna parte te tienes que hacer un ídolo y una representación. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Dios con estas palabras? ¿Qué está diciendo Dios? Es simple, hermanos. Lo que está diciendo Dios es que Él no quiere que lo representen de ninguna manera. Así de simple. De ninguna manera. Por eso dice, versículo 5, vean, no, otra vez un no permanente, ¿ok? Nunca jamás te inclinarás a ellas. ¿A quiénes ellas? Pues a las imágenes, ¿no es cierto? A lo que representas. Nunca te inclinarás a ellas, a los ídolos, ¿ni qué? Ni las honrarás. Honrarás, hermanos, en hebreo es abad. Y abad se traduce como servir, pero la idea, hermanos, es servir como un esclavo. Esa es la idea de la palabra abad, servir como un esclavo. Entonces, hermanos, la idea es que nada podría ser usado como un objeto de veneración para representar a Dios. Esa es la idea. Nada puede ser un objeto de veneración para representar a Dios. Dios no quiere que lo representen de ninguna manera. Y es más, Dios no quiere que le sirvas como un esclavo a nadie más. ¿Por qué? Porque mandato 1, Él solo quiere la exclusividad. ¿No es cierto? ¿Recuerdan que eso estudiamos? No tendrás dioses ajenos. Yo solo quiero la exclusividad de tu servicio y de tu adoración. Ahora, alguien puede decir, pero, oye, ¿acaso los israelitas no pecaron en el tabernáculo con el arca de la alianza y con todos los objetos que había ahí adentro? La respuesta es no. Israel nunca pecó de esa manera. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Israel veía esos objetos como representaciones que daban a conocer una realidad acerca de Dios, pero nunca era una representación de Dios. Simplemente era una representación que daba a conocer realidades acerca de Dios, pero no representaban a Dios. Por eso, hermanos, ellos jamás se inclinaron a estos objetos, ellos jamás se inclinaron a estas cosas. Ahora, hermanos, en nuestra cultura aquí en México, nosotros vemos la idolatría como adorar estatuas, ¿no es cierto? Eso es la idolatría, adorar a estatuas e inclinarte a ellas. Pero nosotros como cristianos, hermanos, yo no creo que luchemos ya con este tipo de pecado. Como cristianos hablando, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. Como cristianos, hermanos, yo creo que ya no tenemos la tentación de querernos postrar en una estatua cada que la ves. Yo no creo que nadie de aquí, hermanos, luche con este tipo de cosas. Yo no creo, hermanos, que cuando tú ves ahí pasar y de repente hay un problema, luego sacas tu cartera y sacas la estampita de San Patricio, ¿no es cierto? O San Pancracio, ¿no? Y entonces, como ya pecaste, te acercas al hermano y, hermano, ¿qué crees? Saqué mi estampita, ahora sí caí en la tentación. Yo no creo que pase eso dentro de esta iglesia, hermanos. Nuestra cultura como cristianos verdaderos es dejar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Realmente no luchamos con esto. Sin embargo, hermanos, en el año 1445 a.C., cuando Dios le dio a Israel sus mandamientos, la idolatría, hermanos, traía mucho más que simplemente adorar una estatua. Porque, hermanos, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, siempre ves a Israel que cae en idolatría, ¿no es cierto? Una y otra vez, una y otra vez. De hecho, hermanos, después de la historia de los 10 mandamientos, no pasa mucho tiempo y Aarón hace un becerro de oro.
¿no es cierto? Porque, hermanos, realmente ellos sí luchaban con la idolatría a imágenes. Ellos sí luchaban. No es que pasaban enfrente del niño de Atocha y digas, Señor, ahora sí agárrame porque como que me quiero arrodillar, ¿no? No, nosotros no hacemos eso ya, hermanos. Pero ellos sí, ellos sí. Entonces, cuando nosotros leemos este tipo de historias, a veces como que nos cuesta trabajo entender la lucha que tenían ellos con la idolatría. Ellos luchaban grandemente, ¿sabes por qué? Porque la idolatría, hermanos, era muy atractiva para la época. Era muy atractiva. Por ejemplo, un poco más de 3,000 años atrás, la idolatría, hermanos, garantizaba una comunión con el Dios que adorabas. Eso garantizaba la idolatría. O sea, después de que las personas hacían una estatua de hierro, de madera, de lo que fuera, una vez que la terminaban de construir, ellos hacían ciertas frases o ciertos rituales, ciertos hechizos para que la supuesta presencia de ese Dios bajara y entrara en esa estatua, y entonces tú ya podías pedirle a esa estatua lo que fuera porque la esencia de ese Dios ya estaba ahí. Tu petición ya iba a ser escuchada por un Dios. Por así decirlo, hermanos, la estatua era como el teléfono que daba la comunicación entre tú y ese Dios. Así veían las estatuas. Entonces, hermanos, imagínate al pueblo de Israel de esa época. Imagínate al pueblo de Israel viendo que todas las naciones tenían un teléfono para comunicarse con su Dios y ellos no. Ellos no tenían nada para comunicarse con su Dios. Entonces, ellos probablemente podrían decir, ¿y yo cómo voy a estar seguro de que Dios me está escuchando? ¿No es cierto? Pero, hermanos, ¿qué demandaba Dios de los israelitas? ¿Qué demandaba Dios de los israelitas? Lo mismo que demanda de ti. Debes de tener fe en mi palabra. Eso es lo que yo demando. Créeme en lo que yo voy diciendo por mis profetas. Pero al final era una lucha porque todo el mundo tenía su teléfono, ¿no es cierto? Todo el mundo tenía su estatua de su Dios para poder comunicarse con ese Dios. También, hermanos, era muy tentador y era muy atractiva la idolatría en esas épocas porque eso alimentaba tu ego. Eso alimentaba tu ego. Cuando la idolatría, hermanos, en esas épocas estaba basada sumamente en el materialismo. Sumamente en el materialismo. Entonces lo que tú hacías, hermano, es ir con tu Dios, darle algo a tu Dios y entonces tu Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Por decirlo de alguna manera, si tú no te acercabas a tu Dios, tú no alimentabas a ese Dios. Y si no lo alimentabas, pues no te daba. Pero cuando yo me acerco a Él, yo lo alimento y eso me da un sentido de ego, de superioridad, porque yo ya lo estoy alimentando a Él y entonces Él me está dando. Porque mientras más doy, más recibo, más soy próspero. Por desgracia, hermanos, esto pasa en muchas iglesias cristianas. Tratan al Dios verdadero como un Dios pagano, que simplemente lo alimentan según para que Él les dé, para que Él los prospere. Y entonces eso alimenta tu ego. Pero también, hermanos, la idolatría era atractiva en esta época porque la idolatría incitaba a los pecados más pecaminosos de tu carne. ¿Quieres adorar a X Dios? Pues ahí había fiestas con mucho alcohol para que lo adoraras. Es más, fíjate, hermanos, lo perverso de esto. En esas épocas se pensaba, hermanos, que tú podías representar a Baal. Y en el templo de Baal había prostitutas, que estas prostitutas representaban a la diosa Acera. Entonces estos hombres creían que cuando tú representabas a Baal y ellas a Acera y los dos tenían relaciones sexuales, entonces en ese momento Baal y Acera tenían relaciones sexuales en el cielo y eso haría que hubiera más ganado y eso haría que hubiera más semilla y que la agricultura subiera demasiado. Imagínate la perversidad que está ocasionando aquí, hermanos.
En esas épocas había muchas relaciones ilícitas y permitidas. ¿Permitidas? Solo imagínate, hermanos, un israelita que ve todo esto. Es muy tentador, ¿no es cierto? Es muy tentador. Porque, hermanos, desde el punto de vista pecaminoso, pues qué mejor que adorar a tu Dios satisfaciendo tus instintos carnales, ¿no es cierto? ¿Qué mejor? Voy a adorar a mi Dios. Me llevo mi carnita asada, mis chelas, me divierto ahí con mis amigos, hay prostitutas, hay prostitutos y nos las pasamos todo bomba y nuestro Dios es adorado. Sin culpa porque todo es permitido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es algo muy perverso, pero así luchaban los israelitas. Esto, hermanos, nos está ayudando. ¿Por qué lo comento? Para que esto nos ayude, hermanos, a ver que verdaderamente los israelitas sí luchaban con la idolatría a las imágenes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Era muy atractivo para ellos, muy atractivo. Y entonces, hermanos, vean, el mandato de Dios era sumamente claro, ¿no es cierto? Está claro, versículo 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y ve la razón, porque, ¿no es cierto? Hay una razón. ¿Por qué no te debes de inclinar a ellas? ¿Por qué no debes de hacerte una imagen, una semejanza de lo que está arriba? ¿Por qué? Escucha, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y ¿qué? Celoso. Celoso en hebreo es caná. Caná. Que simplemente, hermanos, la idea de esta palabra celoso se traduce literalmente como celoso, pero es un celo, hermanos, de una protección de sí mismo. Esa es la idea de la palabra caná. Es una protección celosa de sí mismo, que no acepta la deslealtad. Yo soy celoso de mí mismo. Esa es la idea. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Dios aquí rotundamente es nada de adorar a ídolos y nada de representarme con imágenes porque yo soy celoso de mí mismo. Por eso les dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y vean la siguiente fase, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vean, hermanos, este versículo se ha malinterpretado grandemente, porque muchos piensan que aquí se está hablando de las maldiciones generacionales. Dice, si tú lo lees así a simple vista, pues podrías decir, ¿no es cierto? Porque está diciendo que Dios no va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces muchos dicen, estas son maldiciones generacionales. Pero hermanos, el texto no está hablando de eso. El texto no dice que Dios va a castigar a los hijos por el pecado de los padres. No está diciendo eso. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Porque el mismo Moisés también enseña esa idea. Vean lo que dice Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24, versículo 16. Aquí está la realidad, hermanos, de que Dios no ve el pecado del padre para castigar al hijo, ni del hijo para castigar al padre. Deuteronomio 24, versículo 16. Vean, dice Deuteronomio 24:16. Los padres, escucha, no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Y escucha, cada uno morirá, ¿por qué? Por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. En otras palabras, cada persona es responsable de su pecado. Dios te va a juzgar a ti por tu pecado personal, no por el de tus papás, no por el de tus hijos. Más adelante Dios sigue revelando, hermanos, y como la palabra de Dios es precisa, vean lo que dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 es exactamente la misma idea. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Vean lo que dice Ezequiel 18:20. Dice así la palabra de Dios:
Ezequiel 18:20. El alma que pecare, o sea, la persona, ¿no es cierto? La persona que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Te das cuenta? Cada quien es responsable de su pecado. ¿Sabes algo, hermano? No importa si tú eres el más grande o la más grande cristiana. Probablemente tus hijos no van a ser como un David, no van a ser como un Pablo, no van a ser como una Sara, no van a ser como una Ruth. ¿Tu responsabilidad cuál es? Llevarlos al camino del Señor, ¿no es cierto? Pero tienes que estar consciente que eso no va a garantizar nada. No va a garantizar nada. ¿Por qué? Porque aquí estos pasajes nos están hablando que cada persona es responsable de su comunión con Dios. Cada persona es responsable de su comunión con Dios. Así de sencillo, hermanos. Entonces, cuando regresamos a Éxodo 20, hermanos, ahí cuando vemos a Dios que dice en Éxodo 20, versículo 5, cuando Dios dice que Él visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios con esta palabra, hermanos, no está diciendo que va a castigar los pecados de los padres sobre los hijos o al revés. No, esta frase, la tercera y cuarta generación, hermanos, tiene dos posibles significados. El primer significado es que en el contexto se está hablando de la idolatría, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la idolatría iba a entrar tan fuerte que podría llegar hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Ese podría ser una posible interpretación. La idolatría iba a ser tan fuerte que iba a llegar hasta la tercera y cuarta generación. Pero otra interpretación, hermanos, de esta frase, la tercera y cuarta generación, es, y esta es la postura que yo creo, hermanos, es que esta frase simplemente, hermanos, es una frase hebrea que da la intención de algo incalculable, lo que sea, algo incalculable. O sea, hermanos, esta frase se ocupaba antes para referirse a algo incalculable. ¿Ok? Fíjense, para que puedan agarrarme, vean lo que dice Amos. Amos capítulo 1, versículo 3. Amos capítulo 1, versículo 3. Vean lo que dice. Es misma idea. Esta frase está hablando de algo incalculable. ¿Ok? Lo que sea, algo grande, algo incalculable. Amos capítulo 1, versículo 3. Vean, pongan atención, dice, así ha dicho Jehová, escucha, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Misma idea, versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, nota, hermanos, que estos versículos simplemente están diciendo que hay algo incalculable en el pecado de estas naciones. Y porque su pecado es mucho, Él no va a quitar su castigo. Esa es la idea. ¿Ok, hermanos? Y así, si tú lees todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Amos, la idea es el mismo. ¿Ok? Tercero y cuarto da a entender que es algo que incalculable. ¿Ok? Entonces, hermanos, en el Éxodo es exactamente lo mismo. Cuando el Señor dice en Éxodo 25, la tercera y cuarta generación, hermanos, cuando Él dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, Él simplemente está diciendo, voy a castigar el pecado de Israel sin importar cuántos los cometan, ya sean padres o hijos de cualquier generación. Los voy a castigar. Esta es la idea, hermanos. No importaba la generación que fuera, no importaba las personas que fueran,
si ellos desobedecían mandatos, Dios mismo los iba a juzgar. Esa es la idea, hermanos. Porque, nota, hermanos, el que comete idolatría, ¿qué refleja? Dice al final, me aborrecen. El que comete la idolatría aborrece al Señor. ¿No es cierto? Y esto, hermanos, esta idea, por supuesto, que está puntualizando lo que estamos viendo en Ezequiel 18. Cada persona va a ser responsable de su pecado y Dios lo castigará porque pecó en contra de él. Esa es la idea, hermanos. Y Dios no se va a fijar si es 1, 2, 3, 4 mil o toda una generación. Si todos ellos pecan, Dios los va a castigar. Esa es la idea, hermanos. Entonces, vean, hermanos, que nosotros podemos ver aquí que Dios castigará la idolatría sin importar cuántos sean, ¿ok? Sin importar la generación que sea. Él lo va a castigar. Pero en contraste a esto, en contraste al castigo, vean, versículo 6, Éxodo 20, versículo 6, en contraste al castigo, Dios hace ¿qué? Misericordia. Misericordia, hermanos, en hebreo es Gesed. Es una palabra hermosa, hermanos, porque misericordia se puede traducir como amor leal. Amor leal. Simplemente Dios está diciendo que Él va a mostrar un amor leal. ¿A quiénes? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A estos les voy a mostrar un amor leal. Nota, hermano, cómo Dios quiere mostrar su amor de pacto a aquellos israelitas que lo amaban verdaderamente, ¿no es cierto? Pero aquí nace la pregunta. ¿Qué significa que lo amaran? ¿Qué significa que lo tienen que amar? En este contexto, hermanos, el amar a Dios significa serle leal. Tú le tienes que ser leal a Dios. Porque si tú le eres leal, o sea, si tú le amas, entonces, ¿qué vas a hacer? Guardar mis mandamientos. Vas a guardar mis mandamientos, dice el Señor. Vean, hermanos, versículo 5, los que me aborrecen, ellos no van a guardar mis mandamientos. Ellos no me van a obedecer porque ellos me aborrecen, ¿no es cierto? Pero los que me aman, los que son leales, lo van a demostrar ¿cómo? Guardando sus mandamientos, ¿no es cierto? Esta es una gran verdad, hermanos, que también se enseña en el Nuevo Testamento, perdón. Ve lo que dice el Evangelio de Juan 14, 15. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, vean lo que dice. Juan 14, 15, dice el Señor, son palabras del Señor Jesucristo, y Él dice, un texto muy conocido por todos nosotros, Juan 14, versículo 15, dice, si me amas, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Nota, hermanos, que cuando tú amas a Dios, lo vas a reflejar guardando sus mandamientos. Hermanos, quiero que te des cuenta de algo. Esta es la expresión más clara, más pura de amar a Dios. El obedecerle. La expresión más pura, más clara es obedecerle. Hermano, tú puedes venir aquí y llorar. Tú puedes venir aquí y decir palabras acerca de Dios. Tú puedes venir aquí y cantar alto, levantar tus manos al cielo. Tú puedes venir aquí y sentir todo tipo de sentimientos. Pero ¿sabes algo, hermano? No habrá nada más grande que obedecer a Dios. Nada más grande. Porque el verdadero amor a Dios se traduce en guardar sus mandamientos. O sea, en obedecerlo. En obedecerlo. Hermanos, esto es parte de todo cristiano, ¿no es cierto? Sin importar lo imperfecto que seamos. Tu amor a Dios, hermano, siempre se debe de traducir en ¿qué? Obediencia. Porque eso hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente ama a su Dios, ¿no es cierto? Y si lo ama, lo obedece. Esa es la realidad.
Ve lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice así, vean. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nota, hermanos, Pedro le está hablando a cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque él está diciendo que el Padre y el Señor Jesucristo, gracias a su gran misericordia, nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Quiénes son los que nacen de nuevo? Los que tienen una vida nueva. Y los creyentes verdaderos, ¿no es cierto? Vean, aquí Pedro está hablando de creyentes verdaderos. Estos creyentes verdaderos, ¿qué van a hacer? Versículo 8. A quien amáis, ¿sin qué? Sin haberlo visto. Un creyente verdadero, alguien que nace, ama a Cristo sin haberlo visto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un cristiano por naturaleza, un verdadero cristiano, ama a Cristo. Pero ¿cómo se ve este amor en la práctica? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Si tú, hermanos, le obedeces sin que lo hayas visto, eso quiere decir que tú amas a Cristo. Porque un reflejo de que tú amas a Cristo es tu obediencia. Es tu obediencia, hermanos. Entonces quiero que notes, hermanos, el segundo mandamiento que vemos en el Éxodo también se reitera en el Nuevo Testamento. Si tú amas a Dios, tú vas a cumplir lo que Él dice en su palabra. ¿No es cierto? Todo lo que dice en su palabra, porque tú lo amas. Ahora, hermanos, permíteme darte una definición rápida de la idolatría. Y quiero darte esta definición, hermanos, porque seguramente muchos de aquí son idólatras y quizás no saben que son idólatras. ¿Qué es un idólatra o un ídolo? Un ídolo, escucha, hermanos, un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que capte tu corazón, tu mente y tus afectos más que a Dios. Eso es un ídolo. Cualquier cosa o cualquier persona que capte tu mente, tu corazón, todo tu ser más que a Dios. ¿Ok? Solo tenemos que tener claro, hermanos, ese es un ídolo o un idólatra. Porque, hermanos, tú puedes tener o tú puedes hacer algo que sea bueno en sí mismo, pero si lo amas más que a Dios, entonces te vas a convertir en un idólatra. Pero no me malinterpretes, hermanos, porque el problema no es desear las cosas. El problema, hermanos, no es querer algo, porque nosotros no somos como los budistas. ¿Saben qué dicen los budistas? Los budistas dicen, nosotros tenemos que alcanzar el nirvana, el ser supremo. Pero para alcanzar el nirvana, yo no tengo que desear nada. Eso dicen ellos. Pero nosotros no somos budistas. Dios, ¿qué dice? Dios dice, y Dios dijo, tú puedes desear las cosas. Yo te creé con la capacidad de desear, porque eso no es malo. ¿Lo malo qué es? Lo malo es hacer de ese deseo lo más importante para ti. Eso es lo malo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si ese deseo es el asunto central de tus pensamientos, de tus convicciones, de tus ideas, entonces ahí ya estás haciendo ese deseo algo idólatra. Y tú te estás convirtiendo en un idólatra. Vean, les voy a dar un ejemplo de idolatría para que ustedes vayan viendo si son idólatras o no. Vean lo que dice Primera de Juan 5:20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vean lo que dice Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vean lo que dice. Primera de Juan 5, 20. Dice así. Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ve versículo 21. Hijitos, guardaos ¿de quién? Guardaos de los ídolos. Amén. Vean, hermanos, en el contexto lo que está haciendo Juan es hablar de los falsos maestros. Entonces, cuando Juan les dice, guárdense de los ídolos, él simplemente se está refiriendo a evita cualquier idea, cualquier práctica que no se alinee con la revelación que Dios ha dado. Cualquier idea errónea acerca de Dios, cualquier práctica que no muestre un concepto correcto de Dios, dice Juan, aléjate de ella, aléjate de ella. Ya sea una filosofía, ya sea un pensamiento, ya sea alguien que diga que es cristiano, si eso no se alinea a las escrituras, si eso no refleja la sana doctrina, dice Juan, deséchalo. Deséchalo. Por ejemplo, hermanos, una forma de idolatría sería pensar que Dios no te quiere enfermo. Una forma de idolatría sería pensar que Dios no te quiere pobre, que Dios siempre te quiere con salud y siempre te quiere rico. Y si no tienes salud y si no eres rico, entonces eres un pecador. ¿Ese es un concepto bueno o malo? Es un concepto malo acerca de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios sí bendice, pero no necesariamente la bendición es material, ¿no es cierto? Y quizás, hermanos, Dios te quiere en el dolor, Dios te quiere en el sufrimiento para enseñarte algo y así tú puedas recibir la bendición de Dios. Como en el caso de Pablo, ¿recuerdan? Pablo tenía un aguijón ahí en 1 Corintios 12, ¿no es cierto? Hermano, quizás también Dios quiere que tú tengas un aguijón en la carne para que te mantengas humilde y te aferres a Él por su gracia, a la obediencia de su palabra. Es una realidad, hermanos. Porque en el mundo hay muchos conceptos erróneos acerca de Dios. Porque, hermanos, no necesariamente Él te quiere siempre con buena salud y siempre rico. Esa es una mentira muy grande. Es una expresión de idolatría porque te estás haciendo una idea falsa de lo que quiere Dios. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú qué piensas acerca de Dios? ¿Tú qué piensas acerca de lo que Dios quiere? ¿Tú sabes realmente la doctrina bíblica? ¿Realmente estudias la palabra de Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, para saber los pensamientos de Dios? ¿Para conocer el corazón de Dios? ¿Porque tú te quieres aferrar a la sana doctrina? Hermano, tienes que pensar mucho en esto. Porque si tú pones tus ideas, si tú dices, la Biblia dice esto, pero yo creo que quiere decir esto, y pones tus ideas, tu manera de pensar, tu filosofía, entonces estás cayendo en la idolatría. ¿Estás cayendo en la idolatría? Porque, hermanos, la idolatría y el pensar lo que tú quieres en lugar de pensar en Dios es un indicativo de que la palabra de Dios no es suficiente para ti. La palabra de Dios no es suficiente para ti. Por eso tú tienes que agregarle algo más para que sea suficiente y ahí te vuelves un idólatra. Hermanos, la misma idea era en el Éxodo 24. Vean lo que dice Éxodo 24 para que lo veas. Es exactamente lo mismo. Éxodo 20, versículo 4. Vean lo que dice el segundo mandamiento. Dice el Señor, Éxodo 20, versículo 4, dice, no te harás ¿qué? Imagen.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. O sea, simplemente Dios cuando dice no te harás imagen, simplemente está diciendo no me adores como tú te imaginas que debes de adorarme. ¿Se dan cuenta? No me adores como tú te imaginas que debes de adorarme. Y por eso Dios dice, versículo 5, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Nota, hermanos, Jehová en hebreo es Yahvé. Yo soy Yahvé, tu Dios. Y el nombre de Yahvé, hermanos, simplemente se está refiriendo al Dios eterno, el Dios autoexistente, el gran yo soy. O sea, hermanos, esto simplemente nos está diciendo que tú no te tienes que hacer una imagen de lo que crees que es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autosuficiente y Él tiene el derecho sobre todas las cosas de decir cómo lo tienes que adorar, y no puede ser al revés. Porque Él es el gran yo soy, el Dios supremo, el Yahweh, el eterno, y tú no puedes decidir cómo adorarlo a Él, sino que Él pone las reglas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No puede ser al revés. Tú no puedes adorar a Dios como tú lo imaginas. Tú tienes que adorar al gran yo soy. ¿Cómo? Como Él dice en su palabra. Ni más ni menos. Solo como Él lo dice en su palabra. Hermanos, cuando tú quieres a Dios y a algo más, eso siempre te va a llevar a la idolatría. Siempre te va a llevar. Porque el ídolo siempre va a sustituir a Dios. Siempre. Por eso recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando habló acerca de las riquezas. No puedes tener dos amos. ¿No es cierto? No puedes desear a las riquezas o a Dios. Eso es imposible. Dios lo sabe. Y por eso Dios te dice, tú no puedes hacerte algo más que yo. Necesito tu exclusividad. Porque si tú te haces algo más, vas a caer en la idolatría. Me vas a asistir rápidamente. Te puede pasar como los israelitas de aquí, hermano, del Éxodo. Te puede pasar que tú solamente vas a buscar a Dios porque Él puede ser el instrumento para que tú puedas llegar a ese deseo idólatra. Te puede pasar eso. Tú vas a buscar a Dios no por lo que Él es, sino que lo vas a buscar porque Él es el medio para lograr tu fin. Y tu fin siempre va a ser un deseo idólatra. Puedes caer en ese error. Porque ve lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Vean lo que dice Santiago. Capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1. Vean. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y ve, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Detengámonos aquí tantito, hermano. Ve cómo la codicia te va a llevar ¿a dónde? A matar, ¿no es cierto? La codicia te va a llevar al homicidio. Pero recuerda algo, el homicidio no necesariamente es quitarle la vida a alguien físicamente. También el homicidio es una actitud de corazón. Cuando tú ves a una persona y te enciendes en ira, y dentro de ese deseo malo lleno de ira, deseas que desaparezca del mapa. Cuando haces eso, estás produciendo una ira en tu corazón y estás siendo homicida. ¿No es cierto? Por eso dice que cuando tú codicias, tú te vuelves homicida y vean, y ardéis en envidia. Te vuelves envidioso. Esa es la idea. Y vean, y cuando tú haces esto, no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tienes lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar
en vuestros deleites. Vean, hermanos, Santiago en este pasaje simplemente está hablando del problema que muchos cristianos tenemos, el cual es, no sabes orar. No sabes orar. Y como no sabes orar, como no sabes cómo pedir al Señor, pues por obvias razones tus oraciones no van a ser contestadas. Tú oras y parece que Dios no te escucha. ¿No es cierto? Pero a lo mejor en esa idea, hermanos, tú dices, pero lo que yo estoy orando, pues no es malo. Es algo bueno. Lo que yo estoy orando es bíblico. Entonces, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué no me escuchas? Probablemente un esposo puede decir, yo que soy esposo, le estoy pidiendo al Señor que mi esposa sea más sumisa, más respetuosa. O yo que soy una esposa, le estoy pidiendo al Señor que mi marido tenga un amor más grande para que se parezca al de Cristo amando a la iglesia. ¿Esas oraciones son buenas o malas? Son buenas, ¿no es cierto? Porque están reflejando la voluntad de Dios en Efesios 5, ¿no? Son oraciones buenas, son oraciones bíblicas, pero entonces, ¿por qué todo sigue igual? ¿Por qué no hay un cambio ni en el esposo ni en la esposa? ¿Por qué? Si estás orando bíblicamente. Tienes que pensar mucho en esto, hermano. Porque tu oración, hermano, puede ser la más bíblica. Pero si dentro de ese deseo está desplazar a Dios, no importa que tu oración sea bíblica, Dios jamás la va a escuchar. Dios jamás la va a escuchar. Porque en este ejemplo que puse, hermanos, es cierto que la mujer tiene que ser respetuosa y someterse a su marido, ¿no es cierto? Eso es cierto. Pero si el marido ora, pero lo ora para satisfacerse a sí mismo, es una oración vana. Es una oración que jamás Dios va a escuchar, porque esa oración ahora se convirtió en un ídolo para ti. ¿Sí me pueden entender, hermanos? Esta es la realidad. No importa que tu oración sea la más bíblica. Si hay idolatría, si hay un desplazamiento de Dios dentro de esa oración, Dios no la va a escuchar. Lo que va a hacer Dios es destruir tus altares para que no te sientas cómodo con ello. Eso es lo que va a hacer Dios. Esta es la realidad, hermanos. Tus oraciones pueden ser las más grandes, las más fervorentes, las más bíblicas, pero si lo haces para satisfacerte a ti mismo y en el proceso desplazas a Dios, entonces esa oración se vuelve una oración idólatra para ti y jamás se van a ser contestadas. Considera siempre, hermano, cuál es el motivo de tu oración. ¿Tú por qué oras? Cuando oras, ¿por qué oras? ¿Cómo oras? ¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente estás pidiendo? O esa oración, hermanos, está disfrazada de un versículo bíblico. ¿Se dan cuenta? Porque atrás de ese versículo está tu corazón perverso que quiere desplazar a Dios. Tienes que pensar siempre cómo estoy orando. ¿Cuál es la actitud cuando yo estoy orando? Porque ahí puedes desplazar a Dios y caer en la idolatría. Porque, hermanos, es cierto, puede haber cosas que son buenas, pero al final esas cosas buenas tú las puedes convertir en un ídolo. ¿Está mal tener amigos? ¿No? ¿Está mal hacer una dieta? ¿No? ¿Está mal ir al gimnasio? ¿No? ¿Está mal convivir con la familia? ¿Está mal que tú desees una bolsa, unos zapatos, un carro, un celular, un videojuego? ¿Está mal eso? No, eso no es malo. Pero si eso tú lo conviertes en algo más importante para ti, al punto de llegar a sacrificar tu comunión con Dios, entonces te vuelves un idólatra. Esa es la idolatría, hermanos. El que tú desplaces a Dios y pongas cualquier otra cosa. Cuando tú haces eso, violas directamente el primero y el segundo mandato de la ley moral de Dios. Cuando tú lo haces.
Cuando tú caes en la idolatría, simplemente le estás diciendo a Dios, es cierto, Dios, tú eres el creador de todo el universo, tú eres el todopoderoso, tú eres el altísimo, pero ¿sabes qué? No me satisfaces. No me satisfaces. Necesito algo más. Eso haces cuando te vuelves un idólatra. Y muchos cristianos piensan así. Muchos cristianos tienen este razonamiento irracional y se vuelven idólatras. Se vuelven idólatras. Quiero que veas, hermanos, que el tema de la idolatría es algo muy serio. Es algo muy serio, ¿no es cierto? Porque el segundo mandamiento, hermanos, no solamente es violado cuando tú haces una imagen de madera o de yeso y te inclinas a ella para representar a Dios. Eso no solo es la idolatría. Porque, hermanos, estos hombres del Éxodo y del tiempo de ellos, ¿cuál era la intención de que ellos crearan una imagen de Dios? ¿Cuál era su intención? Pues era una intención, hermanos, personal que había dentro de ellos, ¿no es cierto? Porque lo que había dentro de ellos lo imaginaban acerca de Dios y ellos hacían una imagen, ya sea de madera, de yeso, de lo que fuera, ¿no es cierto? Ellos simplemente dentro de su ser, ellos que decían, yo creo que Dios es así y así lo reflejo, así lo represento. Y justo ese es el problema. Justo ese es el problema. Querer hacer algo que tú crees que es Dios en todas las áreas de tu vida. Por eso yo te pregunto, hermanos, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Tú cómo concibes a Dios en tu pensamiento, en tu ser? ¿Quién es Dios para ti? ¿Dios para ti es el viejito barbón que es bueno y amoroso y que no va a castigar a nadie por su pecado? Porque si tú tienes ese concepto de Dios, eso te va a llevar a vivir de una manera, ¿no es cierto? Pero si tú crees que Dios es un ser iracundo, que no tiene misericordia, que va a mandar todos al infierno, eso también te va a llevar a vivir de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios para ti, hermanos? ¿Tú cómo concibes a Dios? ¿Tú verdaderamente conoces a Dios tal cual es Él? ¿O tú ya te has hecho una imagen de quién es Dios? Tú ya te has hecho una imagen de cómo yo creo que es Él. ¿Te das cuenta que esto es sumamente serio? Esto es sumamente serio. Tú debes adorar a Dios como Él lo ha establecido, no como tú crees que es lo mejor. No. Siempre, hermanos, hay que desechar toda falsa idea acerca de Dios y hay que adorarlo como Él lo ha dicho en su palabra, reconociendo quién es Él. Por supuesto que esto te va a animar a estudiar las Escrituras. Te tiene que animar a estudiar las Escrituras. Te tiene que animar a que abras tu Biblia, a que no nada más leas 1 o 2 versículos y ya eso es todo en la semana. Te tiene que llevar a que profundices, a que veas quién es Él, por qué lo dice, cómo lo hace, todo, hermanos, para que sepas cómo adorar al Dios verdadero. Porque, hermano, tienes que saber que los ídolos que te formas en tu imaginación jamás te van a satisfacer. Los ídolos jamás te van a satisfacer. Esa bolsa que tanto deseas que viste en el aparador jamás te va a satisfacer. Ese carro que viste que acelera de 0 a 5 segundos en 100 kilómetros, o no sé cómo se dice, o al revés, ¿no? De 0 a 3 en 100. Eso jamás te va a satisfacer. Nada que desees en este mundo te va a satisfacer. Ese novio, esa novia despampanante, jamás te va a satisfacer. Jamás te va a satisfacer. Porque ve lo que dice Efesios 4:19, hermanos. Y vean, este pasaje de Efesios 4:19, se los quiero leer yo, hermanos, porque voy a leer la nueva versión internacional, que traduce bien esta idea. Aquí Pablo está hablando de los pecadores, está hablando de los incrédulos. Y estos pecadores, estos incrédulos, vean,
dice las Escrituras, que han perdido toda vergüenza. Se han dejado llevar por su pecado, ¿no es cierto? Ellos se han entregado a la inmoralidad. Y vean, y no sé qué, no se sacian. No se sacian de comer toda clase de actos indecentes. Los pecadores no se sacian. Tu pecado te va a llevar a desear más y más y más y más. Por eso todo lo que tú anheles jamás te va a satisfacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en nuestros corazones un apetito por Él. Y solo Él puede saciar. El idólatra jamás va a estar satisfecho. Hoy me lleno con esto, pero mejor me voy por aquello porque esto ya no me llena. Y así se la viven los idólatras, cambiando de altares. De altares. Esto ya lo tengo y ahora que lo tengo no me satisface, voy por algo más. Y así se la llevan todos los idólatras, tratando de encontrar al ídolo correcto. Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿tu corazón está saciado por Dios? ¿Verdaderamente Dios sacia tu corazón? ¿O tú sigues buscando cuál es tu altar correcto para saciar tu carnalidad? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Qué es lo que verdaderamente hoy está anhelando tu corazón? Piensa, hermano, porque quizás hoy seas un idólatra y no te estás dando cuenta de eso. Quizás hoy seas un idólatra. Y es un problema sumamente serio, ¿no es cierto? Porque si tú eres un idólatra, tú no amas a Dios. Y si no amas a Dios, no eres creyente. Y si no eres creyente, vas a ir al infierno. Es un problema sumamente grande. Pero gracias a Dios que Él abre los ojos de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Gracias a Dios, hermanos, que muchos de nosotros hemos decidido dejar esos ídolos para poner nuestra mirada en Dios. Pero tenemos que saber algo. Si tú eres un idólatra, tú necesitas volverte a Cristo. Tú necesitas arrepentirte y tener fe en Cristo. Porque vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:8. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Y ya vamos a ir acabando con esto, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y escucha esto, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vean, dice aquí que ellos se convirtieron de Dios, de los ídolos, a Dios para servir al Dios verdadero. Ellos se convirtieron a Dios. Hermano, la conversión verdadera siempre te va a llevar a dejar tus ídolos. Siempre. Tú, si eres un verdadero salvo, eso significa que tú te vas a convertirte de tus ídolos a Dios. Si este proceso no pasó en tu vida, si esto no pasó en tu conversión, escucha, entonces te estás engañando a ti mismo cuando crees que vas a ir al cielo, porque no es verdad. Si tú no haces esta conversión de pasar de los ídolos a Dios, te estás engañando a ti mismo y no vas a ir al cielo. Porque una verdadera conversión se caracteriza ¿de qué? De abandonar a sus ídolos.
y que vayas en arrepentimiento a Dios y fe en el Señor Jesucristo. Esa es una verdadera conversión. Abandonar todo de ti y darle la exclusividad solo a Dios. Hermano, yo quiero que pienses que el camino de la obediencia es un camino que sí te va a llevar a la bendición. Si tú buscas la bendición de Dios, tú tienes que obedecerlo. Tú tienes que guardar la palabra. Pero ¿sabes algo? El ser humano jamás va a poder caminar por ese camino por sus propias fuerzas. Jamás. Porque el ser humano, en su estado natural, no quiere y no puede obedecer los mandamientos de Dios. Y ese es un problema sumamente grave. El ser humano no puede acercarse a Dios. Por esa razón, hermanos, es que la salvación no se obtiene por obedecer los 10 mandamientos. Tú debes de considerar, hermanos, que jamás tú vas a ser salvo por obedecer los 10 mandamientos. La Biblia dice que la salvación es por la fe ¿en quién? En Cristo. ¿No es cierto? Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. No dice por los mandamientos vivirá. Dice por la fe en el Mesías. ¿No es cierto? Por eso dice las Escrituras que Él se hizo hombre, vino a este mundo, murió en una cruz para salvar a aquellos que habían transgredido esa ley. Cristo vino porque nosotros necesitábamos encontrarnos con Él. Así que, hermano, que no se te olvide que todo ídolo, todo lo que te aleja de Dios, sea algo o alguien, te va a alejar de Dios. Pero considera que Dios vino para rescatarte y tienes que arrepentirte y tener fe en Él. Recuerda ese día de conversión. Recuerda, como dice las Escrituras, tu primer amor, que solamente te querías entregar a Dios y nada más. Recuerda eso para que dejes todos esos ídolos de tu corazón. Porque, hermanos, si en tu tiempo de examinarte a ti mismo encuentras que tienes algún ídolo por ahí, tú no dejes de mirar a Cristo. Tú no dejes el evangelio atrás. Porque si haces eso te vas a hundir. Y te vas a hundir grandemente. Siempre que tú luches con la idolatría en tu corazón, recuerda que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Porque dicen las Escrituras que el que está en Cristo, en Él jamás habrá una condenación, ¿no es cierto? Así que aférrate a Cristo y deja tus ídolos para que no vayas a la condenación eterna. Pero también considera esto. Y quiero que pongas mucha atención, hermanos. Si tú puedes vivir en paz con tus ídolos, es porque no eres cristiano y vas directo al infierno. Si tú puedes vivir en paz con todos los ídolos que tienes, no eres cristiano y vas a ir al infierno. Por eso te invito a que vengas a Cristo y que Él sea tu único Dios exclusivo en todo tu ser, para que tú puedas llegar a una salvación. Él está dispuesto a perdonarte, hermanos. Solo olvídate de tus ídolos, arrepiéntete, sigue a Cristo en amor y obediencia en su palabra y Él te dará la salvación. Amén. Oremos.